Imaginemos por un segundo a una de las mujeres más poderosas de todo Tel Aviv. Y probablemente la más asfixiada también, digo por lo que leímos. Totalmente. Hablamos de una ejecutiva de 48 años. Esta mujer maneja un imperio corporativo. O sea, tiene 50 empleados a su cargo. 50 personas que dependen de ella a diario. Exacto. Y toma decisiones de estas de millones de dólares, antes de la hora del almuerzo. Toda su vida es una estructura inquebrantable. Hasta la forma en la que lleva el pelo, ¿no? Sí, el documento describe un moño tan tenso que, parece tirar de sus propios pensamientos. Ella no le rinde cuentas a absolutamente nadie. A nadie en el mundo exterior, claro. Pero, y aquí viene el contraste brutal, en cuanto cae la noche, esta misma mujer conduce hacia una zona industrial apartada. Que ya de por sí es una imagen fuerte. Entra en un hangar con olor a diésel, se pone de rodillas sobre un piso de cemento frío y le entrega el control absoluto de su vida, su mente y su cuerpo a un técnico ordinario. Un hombre que apenas gana lo justo para sobrevivir. Es un cambio de dinámica que, te deja pensando. Demasiado. ¿Qué mecanismo psicológico hace que alguien que parece tenerlo todo busque desesperadamente renunciar a ser la dueña de su propia existencia? Bueno, bienvenidos a este análisis a fondo. Y vaya que vamos a entrar a fondo hoy. Hoy exploramos los extractos de un documento sumamente revelador. Se llama Las ataduras del deseo. Nuestra misión aquí es desentrañar una arquitectura mental y sensorial fascinante. Y, es imperativo aclarar algo para quien nos escucha antes de avanzar. Sí, muy importante hacer esa aclaración. Esto no se trata del cliché básico del dolor físico. Cero. Vamos a hablar de una cirugía psicológica, del poder, del control y de cómo perder la autonomía puede ser la liberación definitiva. Pues mira, es un documento que obliga a desmantelar toda la noción occidental que tenemos sobre el éxito. Porque, la sociedad insiste en que el objetivo máximo de la vida es escalar la pirámide, llegar a la cima. Tener el control absoluto de todo. Exacto, el control total. Pero cuando miramos de cerca a los dos protagonistas de este relato, esa teoría se derrumba por completo. Se cae a pedazos. Por un lado tenemos a Paula, esta ejecutiva omnipotente que acabas de describir. Y del otro lado del espectro, operando completamente en la sombra, está Benny. Benny, un tipo de 50 años Que su vida diurna es la definición misma de la intrascendencia burocrática. Digo, es un engranaje minúsculo en una oficina. Alguien que se pasa los días agachando la cabeza. recibiendo regaños por, errores de formato en reportes absurdos. Tal cual. Y obedeciendo órdenes de supervisores que son totalmente mediocres. Su vida a la luz del sol es, un constante ejercicio de tragar saliva y someterse. Sí, de agachar la cabeza. Pero en ese hangar de la zona industrial, cuando esa puerta metálica se cierra, Benny deja de ser un empleado prescindible. Se convierte en el amo absoluto. O sea, en el arquitecto de la realidad de Paula. Vamos a desempacar esto. Porque, a simple vista parece una locura. ¿Lo parece, sí? Para entender por qué alguien buscaría este nivel de sumisión tan extrema, primero hay que medir el peso aplastante del poder que ella tiene en el mundo real. Yo lo veo como un CEO que carga una mochila repleta de piedras gigantes. Cada piedra es una responsabilidad. Claro, el salario de un empleado, el rendimiento de una inversión, el mantener una imagen impecable. Y llega un punto, me imagino, en que la fatiga ya no es muscular. Es una fatiga del alma. Exacto. Lo que esa persona anhela, más que el dinero, es simplemente quitarse esa mochila pesada, dársela a otra persona, soltar el volante y que alguien más tome el mapa, ¿no? Que le ordene hacia dónde caminar. Es como, dime qué hacer y punto. Pero hay un debate subyacente que resulta inevitable. Yo te pregunto, ¿es esta sumisión una simple vía de escape para Paula? O sea, ¿una forma de apagar su cerebro por un rato? ¿O es en realidad una expansión de su identidad? Es una gran pregunta. Porque resulta paradójico que solamente alguien con un nivel de autoridad tan absoluto pueda permitirse el lujo de entregarlo todo. Alguien sin poder real en su vida probablemente no encontraría alivio en perder aún más control. Lo fascinante aquí es que reducir esto a una simple válvula de escape sería no entender el mecanismo profundo de la dinámica. ¿Cómo así? No es una huida, es una purga. Paula lleva décadas siendo el pilar de docenas de personas. Todo, absolutamente todo, recae sobre ella. Claro, la cima es un lugar solitario. Súper árido y ruidoso.
Ella busca esta dinámica, no para dejar de ser quien es, sino porque su exposición crónica a la autoridad le ha generado una inanición psicológica. ¡Wow! Inanición psicológica. Tiene hambre de ser pasiva. Exacto. Tiene hambre de ser, por primera y única vez, el objeto pasivo y no el sujeto activo. Y ahí es donde Benny complementa esta ecuación de una manera vital. Porque él tampoco es el típico macho alfa en su día a día. Para nada. En ese hangar, él encuentra una trascendencia ética que su vida de oficina le niega. Para él ejercer el mando no es replicar los gritos o el abuso de su jefe mediocre. Ser el amo para él es responsabilidad. Totalmente. Es una devoción. Él se convierte en el aire y la gravedad de Paula. Ambos dinamitan sus roles sociales. Y encuentran una pureza en esos extremos. Y hay un momento narrativo en el texto donde esta teoría choca con la práctica de una forma espectacular. Es un punto de inflexión en un café en la calle Dizengoff. Ah, sí, en pleno centro de Tel Aviv. Pleno centro. Un ambiente lleno de vida, de sol, de ruido, gente tomando decisiones de negocios. Paula y Benny salen de este café bullicioso y caminan hacia el auto lujoso de ella. Que es el símbolo de su éxito, claro. Exacto. Y cualquiera persona asumiría que ella va a abrir la puerta del conductor. Es su auto, es la CEO. Pero no lo hace. Se detiene. Se detiene, rodea el auto, saca sus llaves y se las entrega directamente en la mano a Benny. Es una imagen potentísima. En ese microsegundo, ella pasa de ser la capitana a ser una simple pasajera. Le traspasa toda la carga logística y territorial. Y emocional. Todo se lo da a él. Ese traspaso metálico de las llaves es el primer contrato real. Físicamente abandonan el aire libre de la costa de Tel Aviv y el auto se dirige a la zona industrial. Que es un mundo aparte. El paisaje cambia radicalmente. Ya no huele a mar. El aire empieza a oler a diésel pesado, a asfalto caliente, a cera de abejas y a cuero. Ese cambio de atmósfera es fundamental para deconstruir a Paula, ¿no? Así es. Marca el inicio de la transformación. Pero claro, entregarle unas llaves a alguien es puramente simbólico. La verdadera pregunta es, cuando llegan a ese hangar, ¿cómo logras que una ejecutiva hiperactiva apague su cerebro de un segundo a otro? Con un nivel de cortisol por las nubes. Y el teléfono explotando de correos. Físicamente, ¿cómo se materializa ese traspaso de poder? Y los extractos responden detallando una manipulación de los sentidos que roza lo clínico. Es casi quirúrgico, sí. El hangar en sí es un instrumento. Benny utiliza lo que describen como una arquitectura del silencio. Le coloca a Paula unos auriculares industriales pesados. Para crear un vacío sónico total. Sí, cero ruido. Y le añade una venda de seda negra que clausura la luz. Y aquí, espera, quiero hacer una pausa obligatoria. Porque pensemos en la biología humana básica. A ver. Privar a alguien de la vista y del oído al mismo tiempo es la receta perfecta para un ataque de pánico brutal. O sea, es desorientación total. ¿Cómo es posible que eliminar las defensas de Paula le genere conexión y no un terror absoluto que la haga salir corriendo? Parece contraintuitivo, pues sí. Pero tiene una explicación neurobiológica muy profunda. La ansiedad de Paula, y la ansiedad moderna en general, se basa en la anticipación. El pensar en el mañana. Claro. Su cerebro está constantemente proyectando. ¿Qué va a pasar en la junta de mañana? ¿Qué problema va a explotar en una hora? Vive saturada del ruido blanco del futuro. Y de las expectativas. Al clausurar la vista y el oído, Benny le amputa al cerebro la capacidad de anticipar. ¡Wow! Ya no hay futuro. Al cortar esas vías, colapsa el inmenso universo de Paula y lo reduce exclusivamente a los límites de su piel. La obliga a estar ahí. Y el terror no surge porque la oscuridad no está vacía. Está sostenida por una geometría de confianza total. La obliga a habitar el milímetro exacto de piel que está siendo tocado en ese preciso segundo. Es existir en el presente absoluto. Algo que ninguna técnica de meditación lograría con ella, la verdad. Entiendo. O sea, al no poder prepararse para lo que viene, el cerebro simplemente se rinde y acepta lo que está sucediendo. Se entrega. Y Benny, según los textos, es un maestro en llenar ese vacío, no con fuerza bruta, sino con precisión pura, tensión controlada, contrastes extremos. Las texturas que usa, por ejemplo. Sí, detalla cómo la seda carísima de la blusa ejecutiva choca contra el tacto áspero de cuerdas de cáñamo, unas cuerdas que él trató previamente con fuego y aceite mineral. Hay coreografías sensoriales asombrosas ahí.
como el impacto repentino de un tubo de vidrio helado en la espalda desnuda, seguido por el aliento cálido de él, o gotas de cera roja hirviendo en las manos y después bolsas de arena volcánica pesadas sobre los hombros. Esa presión del peso inerte, reemplaza el peso de sus responsabilidades corporativas. Y todo en un silencio absoluto donde no pueden hablar. Es que la comunicación se vuelve enteramente física. Como ella está en ese vacío sónico, Benny usa un diapasón de metal de gran tamaño. Eso me pareció increíble. Un diapasón gigante. Sí, lo golpea para hacerlo vibrar y presiona la base metálica directamente contra la columna de ella. Esa vibración viaja por las vértebras. Directo hasta la médula. Es un lenguaje crudo, física elemental. Así le dice, sigo aquí, yo controlo tu realidad. Es reescribir su sistema nervioso borrando el estrés de la oficina. Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cualquier sistema, por más coreografiado que esté, inevitablemente enfrenta una prueba de estrés. Y Paula comete un error monumental. Sí, se vuelve adicta. Desarrolla una tolerancia a este alivio vertiginoso del hangar y empieza a contaminar el proceso. Lleva la urgencia de su vida laboral ahí adentro. Exacto. Llega tarde, o peor, llega con 20 minutos de anticipación, empujando la puerta, respirando con dificultad, como exigiendo que el sistema se active ya para calmar sus nervios. Trata el espacio como si fuera una farmacia, una clínica de masajes de emergencia. Si conectamos esto con el panorama general de poder, vemos el peligro inmediato. Benny detecta esta falla al instante. Y él no interpreta este apresuramiento como devoción. Lo lee como una profunda falta de respeto. Como un capricho egoísta. Sí, la ejecutiva que cree que puede exigir alivio a la carta. Él le deja clarísimo que el hangar no es un analgésico para sus problemas externos. El dominio absoluto no es atar a alguien, es expropiar su paciencia. Adueñarse de su reloj interno. Benny se niega a ser una simple herramienta de descompresión. Y el método que usa para castigarla es fascinante psicológicamente. No usa impacto físico. Usa el vacío y la frustración. Emplea la obediencia a distancia. Dibuja un simple círculo de tiza blanca en el suelo de cemento y le ordena arrodillarse ahí, sola, por horas. Sin que la toque en absoluto. Mira, detente ahí. Analicemos este anclaje mental. Una mujer que destruye la competencia en juntas directivas, que despide gente sin temblar, se queda paralizada dentro de un círculo de tiza. Sí. Nadie la está agarrando. No hay cadenas en la pared. Podría levantarse, tomar un taxi y volver a su penthouse. Es absurdo desde afuera. ¿Por qué no simplemente se va? No se levanta porque el círculo de tiza es 1000 veces más fuerte que una cadena de acero. Es una jaula mental que ella misma mantiene cerrada. ¡Wow! Benny le exige que sostenga su propio peso emocional sin la ayuda de ese contacto físico que ella fue a buscar. Y si se impacienta, empeora la cosa. ¡Claro! Cuando la impaciencia se filtra, cambia a una tortura sensorial inversa. En vez de la firmeza o el peso aplastante que ella ruega para silenciar su mente, él usa una pluma de ave súper ligera. Un roce apenas perceptible. Y eso le enloquece, porque no le da la resolución ni el anclaje que suplica. Es la negación absoluta. Y esto escala, hasta el castigo definitivo. El exilio. Benny la expulsa físicamente del hangar. Le cierra el portón en la cara. Y le prohíbe buscar cualquier alivio, incluso tocarse a sí misma, durante días. Imagínate la escena. Paula acostumbrada a movilizar departamentos enteros, obligada a sentarse en cenas de alta tensión. Con clientes arrogantes. Bebiendo vino en restaurantes de lujo. Pero bajo la blusa de seda, su piel arde por un deseo contenido y frustrado. Es un ayuno estricto. Una inanición sensorial. Porque la verdadera restricción es obligarla a pasar hambre emocional. Para que cuando el portón se abra, esa tensión sea vista como gracia sagrada y no como un servicio exigido, ¿cierto? Benny usa su propio fuego biológico como instrumento de disciplina. Le enseña que el límite definitivo no es soportar dolor, sino habitar pacíficamente la ausencia absoluta. Sí. Le arrebata la inercia ejecutiva. Le dice, soy dueño de tu tiempo y tu necesidad más visceral. Y el impacto de esto es tan masivo que las barreras se rompen. Ya no se puede contener en el hangar. Se infiltra como agua bajo la puerta, hasta que demuele la vida cotidiana de Paula. Es el fin de su imperio. Y el catalizador es un objeto muy simbólico.
un collar invisible. La cadena de acero quirúrgico. Sí, Benny se la sella al cuello. Es una cadena fina con un cierre de seguridad que ella no puede abrir sin herramientas. Pero a ver, funciona de una manera rarísima. No es un grillete humillante que todos ven. Ella lo lleva oculto bajo cuellos de tortuga en las reuniones más feroces. Camina por ahí con un grillete bajo ropa de diseñador. Es que no opera como grillete restrictivo Lee. Funciona como un ancla pesada en medio del huracán corporativo. Ah, claro. O sea, mientras hombres con egos frágiles le gritan sobre finanzas o intentan manipularla, ella siente el roce implacable del metal frío en la laringe. La vuelve invulnerable. Exacto. Es como jugar póker sabiendo que las cartas ya no importan. La validación exterior pierde poder porque el acero le recuerda que su verdadera identidad le pertenece a un hombre ordinario. Que ni siquiera está en el rascacielos. La desvincula de las reglas del juego corporativo. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando el juego termina? Porque la doble vida no es para siempre. No, colisiona de frente. Benny determina que la devoción a tiempo parcial es una ilusión. La tensión la va a destruir. Y le da una directriz devastadora. Cierra tu vida. Y el nivel de renuncia es de película. Pola desmantela su imperio. Cede su estudio creativo, vende propiedades, se deshace de muebles invaluables, vacía su penthouse de lujo y regresa al hangar. Caminando bajo la lluvia. Empapada hasta los huesos. Arrastrando una maletita con lo mínimo. Y la escena de recibimiento es el cierre perfecto. Benny no le hace una ceremonia elaborada. Simplemente la despoja de esa ropa de diseñador arruinada. Arranca la última costura con su estatus, su vida anterior. Y al quitarle esa armadura húmeda, le entrega una túnica rústica, áspera, de lino gris. Sin adornos. Ha muerto la ejecutiva y ha nacido la sierva absoluta. Y su primera acción no es nada complejo. Benny le señala una mancha en el piso del hangar y le ordena limpiarla. Resulta casi imposible escuchar esto sin que la mente racional grite alarma. Visto desde afuera, entregar un imperio millonario, cambiar una vida de privilegios por usar tela de saco y limpiar manchas de aceite de motor, Parece locura pura. parece el colapso trágico de una mente brillante. Sin embargo, para ella, este suelo frío es el paraíso, donde está la frontera entre liberarse legítimamente y perder la cordura y la identidad. Ese es el núcleo filosófico de este análisis. Si vemos el arco de Pola, la cadena fue un puente entre dos dimensiones. Pero la fricción era insostenible. Sí, Destruir su imperio fue la única forma de purgar su ansiedad de raíz. Benny le pedía ser una vasija vacía, y ella descubrió que ese vaciamiento total, el no tener que revisar un balance, no tener propiedades, ni siquiera un nombre reconocido, era el único antídoto contra el exceso de autonomía. no perdió su identidad, destruyó la armadura que la asfixiaba. Exactamente, para habitar su estado más puro. Es una entrega tan radical que incomoda, ¿eh? Obliga a quien nos escucha a mirar la arquitectura de su propia vida. Porque nuestra cultura ha divinizado la idea del control total. Se nos dice desde la cuna que hay que ser el CEO de cada aspecto de la vida. Monetizar el tiempo libre, optimizar todo. Y la factura de esa narrativa es el agotamiento cognitivo crónico. Hay millones de personas en la calle con responsabilidades que les fracturan la espalda. Fingiendo ser de titanio puro, ¿verdad? Sí, bajo trajes a medida o perfiles digitales perfectos. Pero por dentro, las alarmas están parpadeando. Y es natural preguntarse, ¿cuál es ese hangar metafórico que buscamos a tientas? Ese espacio ciego donde podemos soltar las llaves y no decidir nada, aunque sea 1 hora a la semana. Alguna gente usa el deporte extremo, donde el dolor físico apaga el cerebro. Otros van a retiros de silencio. El instinto de buscar refugio bajo un orden que no dependa de nosotros es superuniversal. El relato de Pola solo lo lleva al extremo existencial. Lo cual nos arrastra a un pensamiento final para dejar resonando hoy. Si para una mente tan brillante como Pola, la paz mental inquebrantable y la verdadera libertad solo llegaron al renunciar a tomar una sola decisión más, Es fuerte. ¿hasta qué punto nuestra obsesión cultural por la autonomía nos mantiene cautivos dentro de la brillante prisión de nuestro propio éxito? A veces, la tiranía más cruel no viene de afuera, viene de ese trono dorado desde el que nos han convencido que debemos gobernar cada segundo de nuestra existencia. Y quizás la única escapatoria real sea tener el valor de entregar las llaves.